Hola, espero que te encuentres muy bien. Yo soy el profe Raúl. El día de hoy te quiero platicar sobre los crowdfunding, un modelo de inversión que a mí me gusta mucho y que antes de que entremos en materia les quiero contar por qué salió este tópico del día de hoy. Los que ya me han escuchado saben que dentro de la firma que tengo junto con mis socios tenemos un brazo armado que se dedica a hacer inversiones. Cuando creamos esta empresa, iniciamos primero invirtiendo en temas de criptomonedas y minería. Para los que quieran saber un poco más, aquí arriba les dejo una tarjeta. Siguiendo y tratando de diversificar nuestro portafolio de inversión, creo que la mejor forma que encontramos fue invertir en el tipo de clientes que tenemos. Nosotros tenemos, por regla general, clientes financieros y tecnológicos. Por ende, estoy definiendo a un tipo de empresa que se llama FinTech. Con esa idea en mente, poco a poco fueron surgiendo desde hace más de 5 años en México y desde hace más de 15 años en otros países este tipo de plataformas en las cuales te permiten hacer inversiones que te dan rendimientos por encima de las plataformas o instrumentos tradicionales como podría ser un CETE, un reporto, que son ofrecidos a través de la banca tradicional. Los crowdfunding pues existen de muchos tipos y bueno, nosotros en la parte legal nos tocó poder estar acompañándolos en el proceso de autorización como fintech ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y no hay mejor forma de conocerlos que invertir en ellos. Con eso pudimos ver que existen distintos tipos de crowdfunding y que cada uno de ellos conlleva un riesgo, ¿no? Un riesgo no solamente financiero, sino legal. Los que ya nos han escuchado saben que en este canal analizamos las inversiones desde un punto de vista legal, para aquellas personas que quieren ver las letras pequeñas al momento de hacer su inversión. Qué tipo de contratos se están celebrando, los riesgos o garantías intrínsecas que tienen, si se encuentran o no autorizadas por alguna autoridad, si hay alguna garantía por parte de la autoridad y si son supervisadas, entre otros puntos. Entonces, con esa idea en mente, el programa de hoy yo creo que les va a gustar mucho. Es sobre crowdfunding y cuáles existen para poder invertir. Comenzamos. Hola, soy Raúl, socio fundador de Liga La Compliance Advisor. Perfecto. Muy bien, ya entrando en materia, quiero explicarles qué es un crowdfunding para aquellos que no lo conozcan. Va a ser algo muy genérico. Son las plataformas o es un modelo por el cual un grupo de personas que normalmente en lo individual no pudieran aportar esa cantidad, la aportan para llegar a un fin común, ¿no? Ya sea para desarrollar un proyecto, para una inversión o bien para un tema completamente de recompensas o de donación altruismo puro, ¿no? Si nos vamos a los orígenes, podríamos hablar inclusive de la Estatua de la Libertad, en donde para poder hacer su colocación, en donde actualmente se encuentra, el gobierno lanzó una campaña a toda la ciudad de Nueva York para que pudieran hacer aportaciones, inclusive en especies. Ahí estaban donando sus llaves para poderlas fundir y poder hacer la base en donde está actualmente la Estatua de la Libertad. Algo más moderno, existen algunos registros de unas bandas de rock que pidieron a sus fans una aportación para poder llevar a cabo su gira artística en Inglaterra, ¿no? De hecho, en Inglaterra se encuentran los primeros crowdfunding del mundo, ¿no? Estamos hablando de hace 15 años, tal cual como los conocemos hoy. Ahora bien, quiero remitirme a una asociación que existe en México. Esto va dirigido específicamente a México con la regulación que nos puede llegar a aplicar. Y esta asociación se llama AFICO. Esta asociación agremia a todos los crowdfunding que buscan tener un frente o común para intereses de la línea o de la materia que ellos manejan frente al regulador para tener acuerdos en común y tener de esa forma pues bueno un consenso y un foro en donde pueden discutir todo esto. La FICO nos clasifica a los crowdfunding de 6 formas. Número 1, inmobiliarios. 2, préstamos. 3, regalías. 4, equity. 5, donación y finalmente el sexto como recompensas.
Voy a hablar primero de los inmobiliarios. Creo que antes de eso vale la pena hacer una separación. Si bien la AFICO hace esta clasificación de 6 tipos de crowdfunding, en la regulación, la ley FinTech, se reconoce solamente 3. Número 1, los crowdfunding o las instituciones de fondeo colectivo, ese es su nombre correcto en México, por lo menos las reguladas, que son dedicadas a la deuda, que les suena a préstamo, de las que les acabo de mencionar. Segundo, las ITFs o instituciones de fondeo colectivo enfocados a capitales. Y finalmente, las de regalía o copropiedad. Si se dan cuenta, hay una connotación entre las reconocidas por la FICO y las que aparecen en la ley FinTech. Aún así, si ahorita que platiquemos, verán que estamos hablando prácticamente de lo mismo. Bien, pero me gusta mucho cómo lo está organizando para efectos prácticos la FICO. Estas 6 formas en que operan los crowdfunding, voy a separarlos en las que podemos invertir, que son las primeras 4: inmobiliario, de préstamo, regalías y de equity, y las otras 2 que son de donación o recompensas, que estas últimas están más enfocados justamente para temas altruistas o bien para desarrollar a microemprendedores, en donde tiene un contenido mucho más social, ¿no? Realmente las primeras 4, que es donde realmente me voy a enfocar, van muy afines a la definición que nos da la Comisión Nacional Bancaria de Valores en esta ley que se publicó en el 2018. Vamos a analizar varios aspectos, de hecho los están viendo aquí a mi lado derecho. El primero es el tema de qué tipo de crowdfunding conforme a la regulación hace match. El segundo es el tipo de contrato que están celebrando, los rendimientos aproximados que les están dando, si hay o no garantías, es un tema muy importante, los riesgos que conlleva invertir en este tipo de crowdfunding, si existe o no regulación y algunos ejemplos de ellos, ¿no? Empezamos con los inmobiliarios, el tipo de crowdfunding, y creo que nos vamos a ir por cada línea, creo que es mucho más pedagógico. Los inmobiliarios realmente podemos encontrarlos, los de copropiedad o regalías, o también en los inmobiliarios encontramos que la forma en que los estructuras son como contratos de deuda o son crowdfundings de deuda frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los de préstamo completamente todos son instituciones de fondo colectivo de deuda. Al final se trata de prestar, en donde lo que quieres buscar es cobrar un interés. Las regalías que se puede clasificar como copropiedad o regalías, que aquí también podemos encontrar bastantes inmobiliarios. Y finalmente el de equity o capital, si lo homologamos con el término de la comisión. Ya el de donación y recompensas pues no aplican, no están regulados por la comisión. Si quieren invertir en ellos, pues bueno, ya desde aquí ya saben que esos no tienen ningún tipo de autorización y que realmente al ser una inversión o de forma altruista o social, pues bueno, tiene un fin más allá que el tener un rendimiento. En el tipo de contratos vamos a encontrar que los inmobiliarios normalmente están formalizados a través de comisiones mercantiles. Aquí atrás encontramos muchos fideicomisos. Eso genera certidumbre para los inversionistas. Sin embargo, es importante mencionar que el existir el fideicomiso encarece el producto y que también data de formas de operar de los crowdfunding anterior al surgimiento de la ley FinTech. Antes de que surgiera la ley FinTech, los crowdfunding ya operaban y buscaban justamente en estructuras como el fideicomiso darle a sus inversionistas certidumbre de que estaban haciéndolo de forma correcta, ¿no? Al existir un tercero que pudiera ahí como que mediar un poco sobre los recursos que los inversionistas inyectaban. Ya con la llegada de la ley FinTech, pues por lo menos en mi opinión se vislumbra que cada día son menos necesarios que existan ellos, ya que existe ya una regulación clara que te permite operar con ellos o sin ellos. En los crowdfunding de préstamo o de deuda, vemos que el contrato que se celebra, otra vez el tema de mediación. Recuerden que normalmente el crowdfunding sirve como ese intermediario en donde pone al alcance a la persona que quiere dinero y tú que quieres otorgar ese dinero. Él está dispuesto a dar, en el caso del crowdfunding de deuda,
el pago de un interés normalmente buscan que sean más bajo que los que ofrecen el sistema financiero tradicional. Y tú como inversionista buscas obtener un rendimiento mayor al que te ofrece el sistema financiero tradicional, ¿no? Aquí solamente tengan en cuenta que normalmente los rendimientos que les ofrecen este tipo de plataformas hablan en tasas de interés, que no es lo mismo que en rendimientos o en ROI anualizado. Esto debido a que si hablamos de tasas de interés, al principio como el deudor debe más, pues te va a pagar un interés mucho más alto y conforme vaya amortizando su deuda irá bajando, aunque esto se compensa con la reinversión que tú puedas hacer de eso, ¿sale? El siguiente punto es el de regalías, que otra vez encontramos los contratos de comisión mercantil o mediación. ¿Qué es esto? Ya les decía, al existir el crowdfunding, este actúa solamente como un intermediario que pone en conexión al que quiere dar los recursos y quien los quiere recibir. Por ende, el contrato de comisión mercantil es un mandato. En la ley se encuentra con la comisión mercantil como un mandato en el mundo mercantil. Está regulado en el Código de Comercio. Hay, a diferencia del mandato que es el Código Civil, por eso es que lleva ese nombre. Pero para efectos prácticos es muy similar. Los crowdfunding de equity o de capital son los que a mi parecer tienen un gran potencial de rendimiento, aunque los contratos que se utilizan para estructurarlos son atípicos. Por ejemplo, aquí veíamos que existen de adhesión de inversiones de colectiva o servicios de inversión. Existen también fideicomisos y de comisión mercantil. La finalidad que tienen este tipo de crowdfunding es que tú aportes tu dinero para poder invertirlo en el capital de una empresa que necesita capital semilla generalmente o venture para poder operar en las primeras etapas de la empresa, ¿no? Ya más adelante haremos un video sobre el tipo de inversiones en este tipo de crowdfunding, en donde verán que hay varios temas de clasificación: semilla, ángel, venturer, private equity fund y ya una inversión institucional. Eso está muy interesante también. Pero bueno, aquí el problema o el riesgo que asumes más bien es que no existe, y a lo mejor adelantando un poco, una garantía tangible, ya que lo que te dan son acciones. Pero hablaremos más adelante de eso. Los rendimientos, ahí los están viendo en la pantalla. Inmobiliarios estamos en un promedio del 15%, los de préstamos del 21.5%, trae un asterisco por el comentario que les dije hace un momento. Los de regalías están alrededor del 21%. Aquí en los de regalías no les puse algunos ejemplos. Es por ejemplo cuando tú quieres invertir, de hecho ahí hasta abajo si nos vamos aparece Play Business, y ha sido muy popular, sobre todo con el tema restaurantero, en donde quieren hacer franquicias y quieren poner una nueva empresa. Lo que te dan es sobre las ventas futuras que va a tener ese local, te van a dar a ti un porcentaje, un rendimiento de eso, ¿no? Eso también lo podemos ver ahí en otro crowdfunding, en donde puede ser inclusive la renta de un inmueble que estén dando a un tercero, o inclusive no existen, pero sería muy bueno verlos, por alguna cosecha futura que pudieras cultivar, ¿no? Entonces el tema de las regalías o la copropiedad es por un bien mueble o inmueble, presente o futuro que se realice. Entonces eso está muy bueno porque es algo que por la naturaleza pudiera tener un rendimiento y tiene una connotación mucho más patrimonial. Continuando. Y finalmente me voy a ir al retorno de los crowdfunding de equity o de capital. Observarán, son los que tienen el retorno más alto, del 26.5% en promedio, aunque la realidad es que puede ser mucho más alto. El tema particular aquí, y me voy a ir a un dato oficial de otra asociación, de la MESCAP. Ellos son los especialistas del capital privado que se invierte en este tipo de empresas. Nos dicen que de 10 inversiones que tú hagas en distintas empresas, 8 de ellas se van a ir al carajo, no lo vas a recuperar. La novena te va a dar más o menos de inversión, pero la décima realmente es la que va a volarse la barda y te va a dar un retorno de inversión de 10x, 11x, 20x, lo que significa que vas a recuperar el dinero que en las otras no recuperaste y te vas a ir mucho más arriba. Es ahí un poco la idea de invertir en equity o en capitales. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta al momento de invertir en este tipo de empresas, en donde debes de tener un portafolio bastante diversificado y sí ver el tipo de
personas que están atrás de las empresas. Ya haremos un video más adelante específicamente para cada uno de estos crowdfunding conforme vayamos avanzando en esos capítulos. Ahora, pasando al tema de las garantías, vemos que en el tema inmobiliario vemos generalmente dos tipos de garantías quirografarias, que lo mismo es la palabra de la otra persona. Sí lo puedes demandar, pero es complicado, no existe realmente una garantía real. Sí, en algunos crowdfunding utilizan el tema de la hipoteca. Creo que es de las mejores garantías, en lo personal es la que más me gusta, ya que tienes una garantía real que hasta cierto punto está cubriendo las inversiones que estás haciendo, ¿no? En donde posiblemente tendrás otras desventajas como el tema de el tiempo que te tardes en hacer efectiva esa garantía, pero hasta cierto punto no perderías tu inversión. En el tema de préstamos vemos que realmente está mucho más variado. Generalmente firman algún pagaré o son también quirografarios. Por ahí hay algunos que tienen alguna garantía real, y la verdad es que la mayoría se limitan al tema de la cobranza extrajudicial y judicial. Recordarán, es como cuando sacas tu tarjeta de crédito, ¿no? Cuando dejan de pagar, el primer paso pues van a hacer requerimientos a través de sus call center para tratar de recuperar esa inversión, ¿no? Aunque aquí la clave en el tema del préstamo no es la cobranza, sino la colocación, es decir, el proceso que utilizan para otorgar esos créditos. La mayoría de los crowdfunding de préstamo te dirán que descartan más del 90% de las solicitudes que les llegan, ¿no? Y justamente creo que ahí está la clave. Cuando vayan a invertir en crowdfunding de deuda, revisen que la tasa de morosidad que ellos manejan sean de las más bajas. Eso es muy importante, ya que no existe realmente, por regla general, alguna garantía en este tipo de crowdfunding. Además, es importante mencionar que en este tipo de crowdfunding no firman los solicitantes, a las personas a las que les vas a dar el dinero, un contrato físico. Entonces, en México, si tú no tienes un documento firmado con los jueces, aún hay un rezago tecnológico que hace, no imposible, pero sí complicado el poder justificar que hay una relación contractual con la persona que le otorgaste un crédito. Entonces, evitémonos esos dolores de cabeza y, por favor, en esta parte revisen el tema de la tasa moratoria que tienen en promedio este tipo de crowdfunding. En el apartado de regalías, aquí hago la unificación. Si se dan cuenta, yo he hablado aquí de 4, pero realmente los de regalías y los inmobiliarios podrían converger, al igual que el de equity o el de préstamo. De hecho, abajo, cuando ven los ejemplos, están saltando de uno o en otro, ¿no? Como Play Business, que podemos ver ahí con ambos cachuchas, tanto en equity como en regalías, es justamente porque la forma de inversión es o bien es a través de capital, acciones de una empresa, o por las ventas futuras que puede tener alguna franquicia, ¿no? Por dar un solo ejemplo. Entonces vemos que en regalías, y por eso está en blanco, convergen dependiendo en qué otras se puedan ubicar, inmobiliarios o equity generalmente. Y en equity ya les había comentado que normalmente lo que les dan de garantía son las acciones de una empresa, ¿no? En donde no es que ustedes directamente sean los poseedores de esas acciones, sino que hay algún instrumento intermedio, el propio crowdfunding, una sociedad subsidiaria de esta, un fideicomiso o cualquier otro vehículo es el que es el accionista, ¿no? Aquí el tema es si la sociedad se es liquidada o no cumple con los objetivos que tenían planeados, pues no hay alguna garantía más allá que pueda hacer que recuperes tu inversión, ya que en temas de sociedades, por regla general en México, las obligaciones de los socios se limitan a la aportación del capital que hicieron al momento de la constitución y aportaciones que se hayan hecho durante la vida de la empresa, ¿sale? Entonces, realmente no podrías exigirle a los socios con el patrimonio personal el pago de tu inversión. Me voy a la parte de riesgos. Aquí traté de ponerlos en una tabla desde mi punto de vista, cómo se podrían clasificar, que hay una regla general en temas financieros que a mayor riesgo, mayor rendimiento, y esto se cumple aquí. Si se dan cuenta, en temas inmobiliarios íbamos desde un porcentaje de rendimiento del 15% y en equity llegamos a un 26.5%. Es decir,
En riesgos empezamos de moderado hasta alto, ¿no? En tema de inmobiliario yo le pongo moderado, ya que siempre invertir en inmuebles genera una cierta garantía, ¿no? Ya hablábamos del tema hipotecario, que creo que aquí sería el punto importante al momento de que ustedes vayan a una plataforma crowdfunding inmobiliaria o de copropiedad o de deuda, porque recuerden que el crowdfunding inmobiliario en la ley FinTech no existe, es de copropiedad o de deuda como los estructuran. Y vean si al momento de hacer esta inversión existe alguna garantía otorgada por el solicitante o por el crowdfunding. Luego en el apartado de préstamos, pues bueno, es moderado o alto, ya que aquí, aunque los montos son un poco más bajos y en donde realmente el poder para cobrar o para que te paguen es más allá un tema de afectación de buró de crédito. Normalmente la gente que llega a este tipo de crowdfunding es porque son los clientes que mejor pagan y que prefieren, en vez de pagar una tarjeta de crédito, pagarle a un crowdfunding y unificar una deuda. Entonces son por regla general los que mejor pagan, ¿no? De hecho creo que el 70% de los que solicitantes de este tipo de crowdfunding es por este motivo que les acabo de dar, ¿no? Unificación de deudas. De regalías, pues bueno, no lo ponemos por lo mismo, ¿no? Dependiendo si es un regalías desde el punto de vista como inmobiliario o de capital, es en el rango de riesgo que podríamos estar. Y finalmente en el de equity o el capital es alto. Ya se los venía explicando, el invertir en sociedades conlleva un riesgo, aunque también es el que podría darte un mayor rendimiento si es que consideras el horizonte de inversión. Aquí me faltó en este cuadro a lo mejor mencionarles los horizontes de inversión, el tiempo estimado que va a estar tu dinero invertido. Normalmente los que invierten en capital o en equity tienen un periodo de espera mucho más amplio, ya que para que puedan pagarte dependes de que haya una ronda subsecuente de inversión que te permiten a ti salir, o bien que se haga pública o que los accionistas originales o fundadores te compren las acciones o algún otro esquema muy limitado. Hay como 4 o 5 formas nada más por regla general, ¿no? Entonces aquí estamos hablando en equity que son horizontes de 5 años o más. Cuando en inmobiliario estamos hablando en un promedio de 2 años, préstamo también van desde 1 año a 3 años, regalías dependiendo del que nos encontremos, tendríamos este periodo de espera y ya vieron, el más alto es el de equity. Ahora, regulados, estos 4 están regulados, ¿no? Ya les decía que la ley reconoce a 3, deuda, capital y copropiedad o regalías, ¿sale? Entonces por eso es que el de regalías, que aquí está marcado y que hacemos alusión a la clasificación que tiene la FICO, podríamos ponerlo en capital o inmobiliario, donde, o más bien, si lo quieren ver desde otro punto de vista, el inmobiliario lo podemos clasificar como de regalías o de deuda. Y al final verán hasta abajo algunos ejemplos que nos da la AFICO de sus agremiados en donde los están ubicando. Por decir un ejemplo, sobre todo en inmobiliario PRIC, el tipo de crowdfunding que es de deuda, al desarrollador que construye le dan un crédito. Por ende, la autorización que obtuvo fue un crowdfunding de deuda, ¿no? Aunque con esta clasificación es inmobiliario. Pero si ustedes buscarán, ahí abajo está la anotación de la asociación para que lo puedan consultar. Con esto creo que este cuadro les va a servir al momento de querer hacer ustedes una inversión. Vean los tipos que existen y ver cuál es el que más acomoda para ustedes. Existe un mundo y cada día surgen muchos más. La verdad es que a mí me apasionan. En lo personal me gusta invertir en los 4. Me gusta mucho el riesgo, el tema del equity. Yo soy abogado corporativo, así que siempre me ha llamado más la atención, aunque en momentos de crisis siempre los inmuebles creo que es una buena opción para invertir. De hecho, una referencia es que de 10 ricos que existen en el mundo, de ricos, al menos 9 tienen parte de sus inversiones en inmuebles. Entonces creo que esas personas algo saben al respecto,
¿no? Entonces, para que inviertan, pueden tener este cuadro, ahí les dejaré una liga para que lo tengan a la mano y puedan darse una idea general de qué invertir. Bueno, ya para finalizar esta cápsula me gustaría cerrar primero con mi opinión. Bueno, ya como han visto, pues el crowdfunding suena increíble, a mí me gusta mucho, se los recomiendo para invertir, siempre teniendo el conocimiento que va a ser su mejor aliado al momento de decidir en qué plataforma invertir. Yo en lo personal cada día trato de invertir en una plataforma distinta que cuenten con las reglas básicas que para mí son importantes y que es por eso que les comparto este canal y es que en lo que yo me fijo, ¿no? Y que con eso me llevo tres recomendaciones que les quiero dar. Primero, solo inviertan en crowdfundings que se encuentren en proceso de regulación. Ya les dije que en la parte de abajo de las páginas normalmente ponen ahí el aviso referente al octavo transitorio, en donde podrán ver que se encuentran actualmente en proceso de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por lo menos al momento de que se publica este video. Segundo, ya que hayan revisado la papelería con la que cuentan, el tipo de contrato que están celebrando, muy importante y en lo personal que a mí me gusta, es el tipo de las garantías que les ofrecen estos crowdfunding. Normalmente los crowdfunding por su naturaleza no ofrecen garantías, ya que el regulador inclusive no los obliga a tenerlos. La comisión o cualquier otro regulador no va a garantizar sus ahorros. Entonces, que la plataforma les ofrezca un tipo de garantía que les piden a los solicitantes, en lo personal creo que es algo muy bueno para poder disminuir los riesgos de invertir en este tipo de plataformas. Y que lo ligo con la tercera recomendación, al final tiene que ver con esta, es la diversificación. Nunca concentren en una sola plataforma, siempre traten de diversificar. Apenas coincidió hace un par de días justamente se anunciaba la revocación de la autorización de un banco, de FAMSA. Igual por ahí les dejaré un enlace para que puedan ver un poco más sobre esta nota. Y bueno, entonces con esto quiero decirles que aun y cuando se encuentra una empresa regulada, siempre es preferible tener diversificados sus recursos y solamente mantenerlos en estas cuentas virtuales que tienen los crowdfunding, siempre sí que estén invertidos. Si los tienes ahí de ociosos, mejor sácalos y llévalos a tu cuenta personal bancaria o algún wallet de tu preferencia, ¿sale? Espero que les haya gustado, que estos consejos que les acabo de dar, estas recomendaciones y comparativas que hicimos, les sean de utilidad. Finalmente les pido por favor, suscríbanse a este canal, nos ayudan a generar más contenido. Igual si le quieren dar en la campana para que se les notifique cada vez que hay un video nuevo, se los agradeceré. Me despido, recuerden, yo soy el profe Raúl. Hasta la próxima.